Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Me imagino, ministra, buenos días, que va a estar pegada ya sea al micrófono de las radios o la televisión durante todo el día. Así que vamos aparentemente a ser los primeros del día. Van a ser los primeros. Bueno, y justamente esa es la idea, de poder dar a difundir esta noticia, que es una muy buena noticia para muchos pensionados de nuestro país. A ver, veamos primero por qué es buena noticia. Una cosa que es una cosa que desafortunadamente ha pasado, y probablemente usted está consciente de eso también, es que los anuncios en materia de previsión, como son cosas que van a suceder en un determinado plazo futuro, tienden a ser, o han tendido a ser, siempre de alguna manera anunciados con mucho boato, con mucha recompensa a futuro, y después que llega ese futuro, bueno, hay problemas. De hecho, estamos hoy día en el año 2020 y usted probablemente ha visto todo lo que se ha repetido en distintas redes sociales, ese famoso anuncio en el diario El Mercurio de que el año 2020 casi el 100% de los pensionados se iba a justamente jubilar con el 100% del último sueldo. Sí, pero aquí la diferencia es que los anuncios que nosotros hemos hecho comienzan a concretarse inmediatamente. En el mes de diciembre se aprobó una ley que mejoró el pilar solidario, 1.600.000 personas, y durante ese mismo mes se vieron los incrementos en el monto de sus pensiones. Los empezaron a recibir el mismo mes en el cual fue tramitada y aprobada la ley. Y hoy día estamos hablando de un aumento de pensiones para cerca de 800.000 nuevos chilenos que van a tener un beneficio que va a comenzar a recibirse, ojalá a partir del día 1 de abril. Y por lo tanto está a cabo una noticia concreta que en el corto plazo de aprobarse la ley va a tener un impacto significativo en esa familia, y que, por cierto, van a haber mayores aumentos a futuro. Pero la noticia que nosotros estamos dando es que estamos trabajando y estamos haciendo una propuesta de una reforma del sistema que va a implicar que cerca de un 85% de la totalidad de los pensionados de nuestro país vean un incremento significativo en el monto de sus pensiones, ya sea producto solo del pilar solidario, solo de este nuevo pilar de ahorro solidario colectivo, o una combinación de ambos. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, vayamos por partes, quizás para tratar de entender un poco lo que se viene. A ver, lo que históricamente se ha dicho es que el problema en un momento dado, se dijo así, el mayor problema que había con respecto a que no se cumplieran los pronósticos de las pensiones que se podían haber obtenido en el tiempo, tienen que ver con distintas variables. Una, y se insistió mucho en aquello, el que se producían lagunas. Lagunas porque los trabajadores dejaban de cotizar cuando, por ejemplo, perdían el empleo, y como los trabajadores no son dueños de la condición de su empleo, sino que hay un tercero que decide si es que ellos siguen trabajando o no, eso no estaba en sus manos y sin embargo repercutía directamente en su pensión posterior. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, nosotros para enfrentar ese tema lo hemos hecho a través de 2 vías. La primera fue establecer la obligatoriedad que todas las personas que emitían boletas de honorario cotizaran durante los periodos que emitían boletas de honorario. Nosotros tenemos que muchos periodos de laguna no se refieren exclusivamente a desempleo, también se refieren a trabajo por cuenta propia, y que antiguamente no existía la obligación de cotizar. Y lo segundo, que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso crea un nuevo seguro de lagunas previsionales. Nosotros tenemos hoy día, cuando una persona está cesante, tiene derecho a una prestación del seguro de cesantía, y hoy y la mayoría entonces no tenía pago de cotizaciones previsionales. Bueno, con cargo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía se van a pagar las cotizaciones respectivas, cosa que esa persona no tenga lagunas durante su vida activa por un periodo de cesantía. Ya, y en el punto, el primero que usted mencionó, el que las personas no tenían, cuando trabajaban independientemente, obligación de cotizar,
esa cotización que ahora se vuelve obligatoria a cotizar siempre en el sistema de AFP o puede cotizar en sistemas paralelos? No, esto de acá es una ley que esto viene del año 2008 con la reforma previsional. Esto de acá lo estableció la presidenta Bachelet y lo que había ocurrido es que permanentemente se postergaba esta obligación. Nosotros el año anterior establecimos la obligatoriedad, se estableció un plazo y a partir del año pasado, en la operación renta que ya ocurrió, ya están todos obligados a cotizar y lo están haciendo a todo el sistema previsional, no solo al sistema de pensiones, al sistema de salud común, al sistema de seguridad laboral, están teniendo derecho a la ley sana y por lo tanto esto acá es algo bien completo y que implica tener protección en materia de seguridad social. Ministra, una de las situaciones que son más comunes cuando se trata de este tipo de cosas, y eso es totalmente transversal en materia de anuncios de cualquier gobierno, es que se utiliza mucho la herramienta del promedio para decir lo que va a beneficiarse la gente. Y se habla, en promedio se va a recibir 56,000 pesos inmediatamente, o en promedio. Y los promedios, usted... Tanto como yo y como de la gente, los promedios pueden ser estadísticamente muy interesantes en grupos chicos, pero en grupos grandes tienden a ser mentirosos, engañan. Sí. Personas que reciben mucho más, de alguna manera generan una situación que es un espejismo de lo que reciben los que tienen, lo que pueden generar menos ingresos. Entonces, ayer escuché nuevamente al presidente hablar de promedio y quiero preguntarle a usted, cuando me están hablando de que se va inmediatamente a producir un salto cualitativo en materia de pensiones, ¿de qué estamos hablando y a quién le estamos hablando de eso? Ya, aquí lo importante es que no estamos hablando de promedio, lo primero. Nosotros aquí estamos diciendo que todos los actuales pensionados, mujeres que hayan cotizado más de 8 años, van a tener derecho a un aumento de su pensión de 70.500 pesos. Que, por ejemplo, para una mujer que tiene actualmente una pensión de 70.000 pesos, después de haber cotizado durante una enorme cantidad de años, su pensión va a subir en un 100%. Estamos hablando de 70.000 más 75.000, vamos a quedar en 145.000 pesos. Si en cambio estamos hablando de una pensión de 300.000, se va a sumar estos mismos 75.000 y en ese caso el aumento porcentual va a ser menor, ¿no es cierto? Y en el caso de los hombres, todos aquellos que hayan cotizado más de 12 años tendrán derecho a un aumento de su pensión de 56.000 pesos, de 2 UF. Y que se suma, por lo tanto, si esa persona, ese hombre, con 12 años de cotizaciones, estaba financiando una pensión de 100.000 pesos, va a pasar a tener una pensión de 156.000 pesos. Estamos hablando de un 50% superior. Si tenía una pensión de 300.000 pesos, nuevamente el aumento va a ser de los mismos 56.000 pesos y porcentualmente entonces va a ser menor que respecto de la persona que tiene una pensión de 100.000 pesos. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de promedio, estamos hablando de cantidades concretas, una suma fija para todos quienes son nuestros actuales pensionados y que hayan cumplido con un requisito de tener mujeres al menos 8 años de cotizaciones y hombres al menos 12 años de cotizaciones. Ministra, el punto usted hace los ejercicios en torno a los 100.000 pesos, 150.000 pesos. Lo que me imagino que por una parte, porque es más fácil hacer una explicación de un aumento cuando uno trabaja sobre base 100, pero desgraciadamente hay mucha gente que literalmente gana 100.000 pesos o 120.000 pesos después de haber cotizado, y la pregunta es claro, ¿qué distancia se tiene todavía de la posibilidad de acercarse a lo que básicamente el movimiento no más FP hablaba de 500.000 pesos o de el salario mínimo para todos los chilenos? Bueno, la realidad de nuestro país en que en promedio las pensiones bordean alrededor de los 220.000 pesos. Esa es nuestra realidad de pensiones en nuestro país. Planteándolo en promedio. Partiendo de los promedios, pero sí. Es que ahí tenemos un tema de que en general el 90% de las pensiones en nuestro país están bastante por debajo de esos 500.000 que están proponiendo. Estamos hablando de 400.000. Esa es la realidad de nuestro país.
Y este esfuerzo de poder entregar estos beneficios que son bien sustanciales tiene un costo de un 3% total de este aumento de cotización. Nosotros tenemos que tener una mirada que sea del corto plazo y del largo plazo. Nosotros pasamos una enorme cantidad de tiempo sin darnos cuenta de que teníamos que actuar en esta materia y tenemos que hacerlo ahora. Pero nosotros no podemos destinar la totalidad de los recursos que vamos a poder recaudar ahora a mejorar las pensiones actuales, porque vamos a estar generando un problema complejísimo para la gente que tiene hoy en día 40, 30, 20 años. Porque cada vez somos menos los trabajadores activos, y por lo tanto somos cada vez menos quienes vamos a aportar a este fondo. Entonces nosotros estamos haciendo acá un avance y un cambio significativo respecto de las propuestas anteriores. Si uno se pone a analizar la propuesta de la presidenta Bachelet, que era una propuesta bien agresiva y que era bastante completa, hablaba de un aumento de promedio del 20%, es decir, una persona con una pensión de 70.000 pesos, el aumento que recibía era de 14.000 pesos. Llegaba a 84. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo, que es llegar a tener 56.000 pesos más si es un hombre y 70.500 pesos si es mujer. Ahora, esto de acá tiene que entenderse, y es bien relevante y es bien importante que se sepa que este nuevo pilar conversa con el pilar solidario, y por lo tanto, si son personas que están dentro del 60% más vulnerables, están también recibiendo el aporte por parte del Estado que se aprobó recientemente. Ministra, una de las cosas que aprendimos del sistema de AFP, sobre todo para el cálculo de las pensiones, tiene que ver con cuál era la fecha que se ponía de, llamémoslo así, muerte pensada, las tasas de mortalidad. Y eso fue una discusión bastante fuerte porque se colocaban 100, 105 años y por lo tanto había una suerte de juego aritmético que disminuía las pensiones de las personas. Y eso le permitía a la AFP entregar, por lo tanto, ese monto calculando una tasa de mortalidad muy avanzada. ¿Eso se ha, de alguna manera, redistribuido? ¿O se ha reestructurado? A ver, yo creo que acá hay dos temas bien importantes para que la gente sepa. En primer lugar, este beneficio que va a entregar este nuevo pilar solidario colectivo no está indexado a una expectativa de vida, es un beneficio fijo en UF y que por lo tanto se va reajustando solo y que yo voy a recibir complementando durante toda mi vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto aquí no hay expectativa de vida calculada. Esto se suma a mi pensión una cantidad determinada de UF. Y para quienes son los actuales pensionados están estos montos, que es 2 y 2,5 UF, siempre y cuando cumpla los requisitos, pero para todos aquellos que somos trabajadores activos hoy en día y que vamos a contribuir a este nuevo pilar solidario colectivo, que vamos a construir con nuestro empleador va a contribuir con nuestras cotizaciones tracker, el beneficio va a ir aumentando por año cotizado, es decir, yo por cada año cotizado voy a tener un monto y por lo tanto también hay un estímulo a cotizar y no va a ser entonces un solo monto fijo, sino que también va a poder ser mayor. Lo segundo, con respecto, por lo tanto, para este beneficio no operan las tablas de expectativa de vida, que eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de el ahorro personal, que es donde sí se me considera las tablas de expectativa de vida, nosotros hemos tratado de dejar claro que la tabla de expectativa de vida se calcula en promedio a una mujer hasta los 90 años y a un hombre hasta los 87, que lo otro es un factor de ajuste y es un tema que es complicado, que hemos tratado de explicarlo y que se construyen estas tablas de expectativa de vida en base a la realidad de nuestro país, en conjunto con la asesoría de la OECD. Lo que nosotros estamos planteando en esta ley es que el Consejo Consultivo Previsional, que es una entidad muy respetada y que hasta ahora se ha preocupado de la sostenibilidad del pilar solidario, pase también a tener una función en esta materia. Ya. Y podamos dar todas las garantías a los usuarios, a los afiliados, de que estas tablas de expectativa de vida responden exactamente a la realidad y a sus necesidades. Ministra, yo entiendo eso que usted está señalando, pero en algún momento dado, cuando a uno le calculan lo que va a
significar la pensión en materia de cuotas mensuales, el criterio para determinar ese número de cuotas mensuales tiene que ser alguno, y el criterio que se había usado hasta ahora era justamente el de las tasas de mortalidad. La pregunta es si es que eso ha cambiado o no. No, pero lo que le he dicho, las tablas de mortalidad no se calculan pensando en una expectativa de vida hasta los 110 años. Eso fue una noticia que se hizo circular que no es correcta. Los promedios de mujeres hasta los 90, los hombres hasta los 87, y se aplica un factor de ajuste que es muy menor, que es en el caso de las mujeres de un 0,01, por si llegaran, porque tenemos efectivamente mujeres que viven más allá de los 90, tanto usted como yo conocemos, pero no se calcula. Vivo con una... No se calculan respecto de todas, porque la verdad es que aquellas mujeres que llegan más allá de los 90, efectivamente, no es la totalidad de la población, es un factor muy bajito el que se calcula. Entonces, lo primero es dar tranquilidad de que en verdad nadie le está calculando la pensión pensando que va a vivir hasta los 120 años. Eso no es efectivo. Eso es lo primero. Sí. Pero lo segundo es que las tablas de expectativa de vida, hoy en día creemos que de cara y de transparencia es importante que ya no solo intervenga la Superintendencia de Pensiones, la asistencia técnica de un organismo internacional como es la OECD, sino que también tengamos un sistema, un grupo de economistas muy reputados, muy connotados, que nos estén ayudando a ir revisando que los parámetros que se estén utilizando sean los que se ajusten. Ministra, en el ámbito de lo que estamos conversando, fue muy conversado, discutido, incluso judicialmente tratado, el tema de qué tan propios son los fondos que están ahorrados forzosamente en las AFP. Esto tuvo fallos judiciales, se fue al Tribunal Constitucional. Y básicamente lo que buscaba aquello no era necesariamente señalar los fondos son míos, por lo tanto dispongo de ellos como quiero, sino que era cuando se llega a la edad de jubilación hay una serie de cosas que eventualmente pasan, aumentan muchos gastos, particularmente en el ámbito de la salud, probablemente si las personas han estado comprando casa, bueno, el dividendo pasa a tener una parte mucho mayor de exigencia de lo que era el ingreso anterior, y por lo tanto la pregunta era ¿qué tanto uno puede recurrir en determinados casos que cumplen con ciertas condiciones de los fondos que están ahí justamente para esta etapa posterior al trabajo? ¿Nada de eso tiene posibilidades de cambio? A ver, nosotros lo que hemos sostenido es que la discusión de los últimos años ha estado en cómo hacemos para aumentar las pensiones, ¿no es cierto? Porque las pensiones son súper bajas. Y esa conversación entra en choque con esta posibilidad de usar esos recursos, que ya son pocos, para otros fines que no sea pensión. Pero dicho sea eso, hay una situación que es concreta y que es muy real, y es que cuando una persona está enfrentada a una enfermedad terminal, claramente su expectativa de vida no va a ser ni la de los 90 años para la mujer, ni la de los 87 años para los hombres, y entonces en este proyecto viene incorporado un cálculo, una fórmula distinta de tratamiento para aquellas personas que han sido calificadas como enfermas terminales, a fin de que se pueda calcular su monto de pensión de una manera distinta, de una manera muchísimo más acotada, y de esa manera pueda tener un mayor ingreso, siempre cuidando las pensiones de sobrevivencia, porque esa persona que está falleciendo, que está a punto de morir, está dejando normalmente un cónyuge y está dejando normalmente hijos, y producto del cambio demográfico que nosotros hemos tenido en nuestro país, claro, antiguamente una mujer de 40 años tenía todos los hijos ya mayores de edad, ¿no es cierto? Incluso podía ser que estuvieran algunos casados y que fuera abuela. Bueno, hoy en día las mujeres están recién empezando a tener sus hijos a los 40, y nosotros vemos hombres de 60 que también son papás de niños pequeños. Y esos hijos todavía necesitan el apoyo de ese padre, y es por eso que no se puede dejar de considerar las pensiones de sobrevivencia, tanto para el cónyuge o el conviviente civil, como respecto de los niños que son menores de 24 o 18 años, según si están estudiando o no. Yo sé que tiene que irse y le pregunto muy brevemente, una de las cosas que por lo menos fueron novedosas, creo yo, en lo que planteó ayer el presidente de la República, tiene que ver con una devolución de comisiones en caso que la AFP tenga rentabilidad negativa. ¿Cómo se calcula eso? ¿Eso es automático?
¿Cómo se ve eso? Porque lo que hemos visto generalmente es que las AFPs tienen unas utilidades gigantescas, pero ahí son utilidades que tienen que ver con su propio sistema de administración, no necesariamente con la administración de los fondos de las personas. No, aquí lo que está pensado y que está en la redacción del texto que tenemos es que en caso de que una administradora tenga rentabilidad negativa durante un determinado periodo, esto no se va a ver mes a mes, porque si no va a generar un desorden bastante, sino que en un determinado periodo tenga que hacer una devolución porcentual de las cotizaciones que esa persona pagó respecto de cada uno de los fondos en los cuales estuvo. Ese es básicamente, es decir, si durante un año yo estuve en el fondo B y ese fondo B tuvo una rentabilidad negativa de un determinado porcentaje, a mí me van a tener que devolver a mi cuenta, a mi fondo, un porcentaje de la comisión que yo pagué durante ese periodo. El resultado final del año completo, digamos, o sea, no... Es un periodo de 12 meses, hay que tener un reglamento, va a tener que ver cómo se determine, porque así como vemos también que hay periodos o un mes en que puede estar muy bajo, el mes siguiente puede estar muy alto, porque nosotros lo que queremos no es desincentivar las inversiones que nos puedan dar mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros necesitamos es que nuestras inversiones tengan la mayor rentabilidad para multiplicar nuestros recursos para poder tener una mejor pensión. Lo que no podemos permitir es que esas inversiones se hagan de tal manera que yo termine perdiendo y no ganando. Ministra María José Saldívar, se ve que tiene otras, me imagino, entrevistas, así que muchas gracias por este contacto con Combinación. Muchas gracias a usted. Nos vemos, adiós. Al toque de gong, sírvanse con Star.